Muy buenos días. Hoy vamos a meditar el Salmo 49. Es una meditación posiblemente inspirada por Dios, de cuando una persona se pone a rezar leyendo estos salmos. Está tomado el salmo, el texto, lógicamente, de la liturgia de las horas, con la traducción al español de la Conferencia Episcopal Española. Puede que haya alguna variante con respecto a otras traducciones bíblicas, pero hemos elegido este texto para meditar este Salmo 49. Y sin más preámbulo comenzamos diciendo: el Dios de los dioses, el Señor, habla. Este es el comienzo de este Salmo en este día. El Dios de los dioses, el Señor, habla. ¿Qué quiere decir esto? No nos va a hablar un presidente del gobierno, no nos va a hablar un rey de una nación, no nos va a hablar un delegado de una organización internacional, no, ni siquiera un dios, aquellos dioses de la mitología o aquellos dioses de la historia que incluso se encarnaban en personas como el faraón o como el propio César Imperator, ¿no? Nos va a hablar el Dios de todos los dioses, de todo lo que hemos creído poderoso, el que realmente ha hecho todo lo que existe, el que ha construido, el que ha puesto sus normas, sus leyes en la naturaleza, en el mundo, en la creación, el que ha dado la vida a los seres vivos. Ese es el que nos va a hablar. Dice, el Dios de los dioses, el Señor quiere decir el que tiene autoridad, el que conoce la finalidad de todas las cosas, el que ya domina toda la ciencia, todos los conocimientos y sabidurías que el hombre pueda descubrir. Ese es el Señor, el que tiene autoridad. Pues el Señor nos va a hablar. Se ha rebajado a dirigirnos la palabra, a darnos una enseñanza. Por eso creo que debemos aprovecharla. Convoca a la tierra de oriente a occidente, es decir, todos los seres humanos, todas las criaturas de la tierra, todos los seres vivos, animales, plantas, hombres, todo está convocado por Dios. La convocatoria es una llamada universal. Por eso Beato de Liébana, en sus comentarios al Apocalipsis, esos libros manuscritos del siglo VIII, del siglo IX, que se van copiando en cada monasterio, sobre todo en España, que hay actualmente, pues, o se conocen unos 24 beatos diferentes con iluminaciones del románico, de lo más antiguo, prehistórico dentro de la hagiografía, dentro de las escrituras. Pues Beato de Liébana hace un comentario y dice que la propia eh, la sinagoga, llama a la congregación. Se congregan pues todos los judíos en la sinagoga para su ritual religioso. Sin embargo, a la iglesia, dice el propio Beato, es una asamblea. La asamblea, la congregación, es congregar a personas de un gremio, a personas que ya están elegidas, a personas que ya están
han convenido de que cuando llamen a una reunión puedan congregarse esas únicas personas. Sin embargo, la asamblea es una acogida a cualquier persona del universo. No están elegidas ya, solamente pueden venir a la asamblea pues estas personas, no. Esa es la distinción que hace el propio Beato de Liébana y también la tomará San Agustín. Y de ahí viene pues el significado de la Cacta Merietris, que eran los títulos que se le daba a la iglesia católica. Casta, ¿por qué? Porque hay una pureza, porque está Dios, porque está fundamentada por el propio Jesucristo en sus apóstoles. Él es quien congrega asambleas, no coge personas elegidas, no coge, no coge personas que ya están selectas. Ciertamente muchas de ellas son del pueblo judío, pero luego también se añadirán personas paganas, personas que pertenecen a otras religiones o a otras culturas. Y Merietris, por eso, por estar abierta a cualquiera. Es el sentido que el propio San Agustín y el propio Beato de Liébana da. La Merietris era una mujer que acogía a cualquier hombre, no solamente a su marido. La Iglesia, al ser universal, también acoge a cualquier hombre o cualquier mujer del mundo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es católica, es universal, pero está abierta para que la persona encuentre el camino de la verdad, para que la persona encuentre el camino del cielo. Por eso dice, invoca la tierra de oriente a occidente, desde Sión, la hermosa, el monte Sión, el monte del origen, del contacto de Dios con Moisés, de Dios con Abraham, de Dios con los patriarcas y profetas. Sión representa la elevación, el monte, donde la humanidad encuentra a su Salvador, encuentra a su Dios, encuentra a su Creador. Es el punto de contacto. La hermosa, porque es un día hermoso y es un lugar hermoso, el encuentro entre la humanidad con Dios. Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Cuando Dios conecta con la humanidad es para transmitirnos algo. No va a estar en silencio. Quiere transmitirnos esa sabiduría, esa palabra, ese conocimiento. Lo precede fuego voraz y lo rodea tempestad violenta. El fuego es el símbolo de la purificación. La purificación. Sabemos cuando hay una epidemia, cuando ha habido algo, sobre todo en la antigüedad y también modernamente, pues se purifica con fuego. Cómo se desinfectan pues los bisturíes, cómo se desinfecta una jeringuilla de las antiguas que se reutilizaban, pues hirviéndola en agua, con fuego, con calor. El fuego purifica, limpia. Cuando una persona tenía una herida, pues metían el cuchillo en el fuego y sacaban la bala o sacaban la flecha o sacaban y cauterizaba y curaba y protegía esa zona. El fuego es algo que nos purifica. Es el sentido de este fuego. No es un fuego destructivo. Por eso dice, le precede el fuego voraz. El fuego quiere decir que nuestra alma tiene que estar purificada para escuchar a Dios. El Señor no va a callar, nos va a encontrar a nosotros en Sion, en ese punto de encuentro, que puede ser la iglesia, que puede ser la oración, que puede ser el sacramento de la Eucaristía, que puede ser el lugar y el momento donde Dios quiere hablarte. Pero si no tenemos un corazón puro, limpio por el fuego, por la gracia de Dios,
porque hemos desterrado los pecados, hemos pedido perdón, pues entonces no escucharemos la voz del Señor. Dice, lo rodea tempestad violenta. La tempestad es cuando el mar se encrespa, cuando las olas crecen, cuando el hombre tiene miedo, porque el barco, o si está en el agua, se puede ahogar ante esa gran tempestad. Es decir, que cuando el hombre se afrenta a Dios, a escuchar a Dios que nos va a hablar, en cierta medida tiene su corazón sobrecogido, tiene miedo. No solamente tiene que ir purificado por el fuego, sino que tiene que tener ese temor de Dios, de decir, ¿qué me va a decir? Alguien tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, ¿qué va a decir a esta pequeña criatura? Desde lo alto, convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Él hace la recapitulación, la anaquefalaiosis que dicen los teólogos, anaquefalaiosis, recapitulación de todo lo creado. Él convoca toda la creación, es decir, en su saber, en su conocimiento, en su visión, hay una visión global de todo. No podemos decirle a Dios o que Dios considere una minucia de nuestra vida. Es que he sido muy bueno estas últimas horas, es que he hecho una obra de caridad. No, el Señor convoca cielo y tierra, mira todo, la historia de la humanidad, el pasado, el presente, el futuro. Todo está en la presencia para juzgar a su pueblo rectamente, para juzgar a cada uno de las personas que somos elegidas y que tenemos fe, que creemos en Dios. Ese es el pueblo de Dios. Congregadme a mis fieles. Los fieles son los que han intentado buscar a Dios y mantenerse junto a Dios. Los fieles son los que han intentado cumplir la voluntad de Dios. Los fieles son los que no han olvidado a Dios, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Estos sacrificios necesarios para los hombres, pero no para Dios. Dios no necesita de nuestro sacrificio, ni de nada nuestro. Pero sí, nosotros sellamos un pacto. El sacerdote hace un pacto, hace un sacrificio, da unas promesas de obediencia a la iglesia, al pueblo de Dios, da unas promesas de servicio, da unas promesas de estar en contacto con el Señor rezando todos los días. Esa oración es no perder, no olvidarte de Dios. Da una promesa de integridad, de pureza, de castidad, de dedicarte únicamente al propio Dios, incluso dejando a la familia en un segundo punto, en un segundo grado, olvidando o optando por ese camino celibatario o de castidad o de pureza. Esto que parece o que es un gran sacrificio para el ser humano, es un símbolo, que salieron de mi pacto con un sacrificio. Esos fieles quieren demostrar, Señor, voy a hacer un ayuno, Señor, voy a hacer limosna, voy a hacer tal sacrificio. El sacrificio, algunos dicen, esto no sirve para nada. ¿Quién se beneficia en el mundo de una limosna que tú des, o de que vivas en castidad, o de que vivas en pobreza? ¿Quién se va a beneficiar? Pues nos beneficiamos nosotros mismos, porque es un modo de querer ser fiel al Señor y sellar con ese pacto la fidelidad. Proclame el cielo su justicia y Dios en persona va a juzgar. En el cielo, es decir, en la gloria de Dios, en la vida eterna, ahí es donde está Dios dominando
Y entonces, claro, está la justicia porque Él es justo. Él es justo. ¿Y en qué consiste el juicio de Dios? Pues el propio Jesucristo lo revela, en amar, en el amor. Y ahora nos habla Dios en el Salmo 49 diciendo, escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Pon atención, pon el corazón. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. Él se presenta como el Dios, como el que ha pactado el pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel es el que contacta, es el origen del contacto de Dios con la humanidad a través de un pacto. Y entonces ahora pues un poco va a dar correcciones, errores o incumplimientos que hacemos las personas cuando sellamos un pacto con Dios o cuando le hacemos una promesa. El Señor sabe que nosotros somos pecadores, que quiere decir que somos imperfectos, que no vamos a poder hacer las cosas que nos proponemos si no tenemos su gracia, si no tenemos su ayuda, si no tenemos su auxilio. Pero el hombre a veces en su soberbia cree que él puede dominar a Dios. El pueblo de Israel, pues posiblemente una de las culturas que tienen más siglos sobre la tierra, en principio se someten a Dios, pero luego se van haciendo con una hegemonía, con un poder económico, con un poder, ya sabemos nosotros que actualmente en la sociedad, el pueblo judío pues tiene cierta solvencia, cierta capacidad, mucho poder, en la política, en la economía, en la religión, en todas las cosas. Y esto le hace creer que ya no necesitan a Dios o que pueden estar por encima de las leyes divinas. Y es lo que viene Jesucristo a decir, a ellos y a nosotros, a todos. Ha dicho que de oriente a occidente, porque todos los hombres somos iguales, todos. No te reprocho tu sacrificio. Cuando tú te sacrificas, estás haciendo algo donde intenta agradecer o intenta agradar a Dios. Por eso Él no te lo reprocha, no te dice, no lo hagas, está mal o está equivocado. Pues siempre están tus holocaustos ante mí. Es verdad que las religiones a veces pues se convierten en prácticas de rituales. Esos rituales es querer agradar a Dios de alguna manera o querer seguir las enseñanzas, como ocurre, por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, querer seguir aquella enseñanza de la última cena que Dios nos da y que es el alimento espiritual. Dice, pues siempre está tu holocausto ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tu rebaño. No necesito nada de tus esfuerzos, de tu casa, de tu rebaño. No le quites nada a tu riqueza humana, que es una pobreza, que es una necedad, que es algo indiferente para Dios. Déjalo para tus hijos, déjalo para los pobres, para quien lo necesite. Pero no me lo ofrezca a mí, que eso no lo necesito. Aunque, como ha dicho antes, no te reprocho los holocaustos, no reprocho el corazón, la voluntad que tú has puesto, pero sí rechazo el que tú creas que yo necesito esos mejores bienes de la tierra. ¿Y por qué no lo necesita? Dice, pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agitan los campos. Si todo lo que he creado, todos los animales, todo, que son más bellos, que son más maravillosos, que son más deliciosos, todo lo tengo yo a mi mano y lo he hecho yo. ¿Crees que un becerro o una miserable moneda que tú vas a dar a un pobre, eso a mí me beneficia? No. Sin embargo, no lo reprocho, no te digo que no lo hagas, sigue haciéndolo. Pero que no te creas que con eso
estás dominando a Dios o comprando a Dios. Mucha gente dan algo y Señor, ahora te pido tal cosa y si no me disgusto contigo, porque porque el trato de oración, el trato de vida interior no es el que debe ser. Si tuviera hambre, no te lo diría. Si Dios tuviera hambre, pues el orbe y cuanto llena y lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros o beberé sangre de cabritos? Dios Todopoderoso, Dios que lo ha hecho todo, va a venir a decir a un judío, a un cristiano, a un musulmán o a un religioso, dame un poquito de sangre, un poquito de cabrito, dame a que tengo hambre. Dios no viene a pordiosear a nosotros. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro y yo te libraré y tú me darás gloria. Estos son los consejos que da Dios al hombre. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. O sea, tú tienes que alabar, tú tienes que agradecer, tú tienes que reconocer los méritos de lo que Dios te ha dado. Nos ha dado la vida, nos ha dado los alimentos, nos ha dado todo lo que somos y tenemos. El mundo, la naturaleza, la familia, los amigos, la iglesia, la fe, la ciencia, los adelantos, todas las cosas nos las ha dado Dios. Sacrificio de alabanza, cumple tus votos. Si te has comprometido, porque mira, para perfeccionar mi vida, para no olvidarte, voy a hacer este voto, el voto es algo que hacemos nosotros, que le prometemos, es algo que ponemos en manos de Dios. Señor, para yo demostrar lo que yo te quiero, voy a, voy a intentar hacer esto durante toda mi vida. Pues sigue haciéndolo, esfuérzate por hacerlo por lo menos. E invoca el día del peligro. Cuando te encuentres en peligro, llámalo a Él, que Él acudirá. Porque yo te libraré y tú entonces glorificarás a Dios, dirás, gracias Señor, qué bueno eres. ¿Cómo me has sacado de esto? Esto ha sido un milagro. Sin Dios no podría yo haberlo hecho. Después sigue diciendo el Salmo, Dios dice al pecador, el pecador es la persona que se ha apartado, la persona que no cumple, la persona que se olvida de Dios, que no ama a Dios en definitiva ni ama a su hermano. ¿Por qué resista mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alabanza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esta es una pregunta que hace Dios al pecador. El pecador, ¿qué es lo que es el pecador? El que resista los preceptos, es decir, sabe las oraciones, conoce la Biblia, o reza el Padre Nuestro, o reza el Rosario, o hace cualquier otra oración. Recita mis preceptos y tiene siempre en la boca mi alabanza. Oh, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es... Pero tú detestas mi enseñanza. Detestar es apartar. O sea, yo veo que Dios es muy bueno, muy maravilloso, pero eso no va conmigo. A mí no me enseña nada. Yo sigo en el mal camino. Yo quiero el dinero, yo quiero pisotear al otro, yo quiero hablar mal del otro, yo quiero calumniar. Y te echa a la espalda mis mandatos. Hijo mío, a esto. Bueno, lo haré más tarde, cuando sea mayor. Reza, ve a misa, confiésate, ya cuando yo pueda, cuando tenga tiempo, a ver si encuentro un cura o a ver si me pasa esta temporada que necesito más tiempo para mí, porque estoy estudiando una carrera, porque estoy preparándome para una olimpiada o para unos campeonatos deportivos, porque tengo a mis hijos pequeños en la cuna y no puedo abandonarlos, porque tengo tal cosa, porque tengo tal otra.
Yo me echo a las cosas a la espalda y dejo las cosas de Dios para más adelante y las cosas de mi alma. Ya estamos viendo que Dios no necesita nada de nosotros. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezcla con los adúlteros. Suelta tu lengua para el mal y tu boca urde el engaño. Es decir, que como estás el pecador de espaldas a Dios, pues entonces le atrae las personas malas, las personas que van por camino errado, el ladrón, el adúltero, el que habla mal, el murmurador que habla mal de los demás, el que engaña, el que estafa, quieren estar con esas personas, porque lo ven que tienen éxito, lo ven que son los admirados en la sociedad, en el mundo. Estas personas, son las que, las que están triunfando, las más inteligentes son las listas, y los otros son los tontos que están cumpliendo al pie de la letra lo que tienen que hacer, trabajar honradamente, pagar sus impuestos y no tener suficiente para llegar a final de mes. Y yo tengo que estar con el ladrón, con el adúltero, con el estafador, con todas estas personas. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonra al hijo de tu madre, incluso a los tuyos propios, de tu propia nación, de tu propia religión, de tu propia familia, de tu propio barrio. A los tuyos lo estás tirando. No, es que esto no vale nada, es que esto no es. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonra al hijo de tu madre. Eso hace y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Dios delata con el amor el pecado del hombre. Perdón, el gran triunfo de Jesucristo es que con su nobleza, con su mansedumbre, aceptando la pasión, está delatando el odio de aquellas personas judías que creían que le iba a quitar el puesto o que iba a arrastrar más personas hacia él que hacia la religión o hacia la sinagoga, y entonces le tenían odio. Y estas personas creen que Dios se queda callado. No, Dios responde, pero responde con el silencio, responde con el amor, responde con la paz, responde con esa superioridad que tiene de madurez espiritual. La persona que quiere transmitir un espíritu y como venga otro que tiene más éxito o que da otros razonamientos que a la gente le parece más atrayente o más bonito, pues empieza a despoticar o incluso lo quitan del medio, lo marginan o incluso lo matan como pasó con Jesucristo para que no vuelva a aparecer más. Pues esas personas demuestran una impotencia, inmadurez espiritual o de razón. Entonces, al no poder convencer, a no tener ningún argumento convincente, pues lo que hacen es quitar a la persona que trae la verdad para que su mentira siga perdurando en el mundo. Pero el Señor no se va a callar, el Señor va a responder ante eso y ha respondido ante el pecado enviando a su Hijo. Ahí lo tenemos. Y sigue, atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. Este es otro consejo que da Dios en este Salmo 49. Atención los que olvidáis a Dios. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo sé las oraciones de Dios y tal, pero me pasan los días y no me acuerdo del Señor. A lo mejor cuando llega Semana Santa, cuando llega Navidad, me acuerdo un día al año. Pero yo me olvido de Dios porque tengo tantas cosas en la cabeza. Y entonces el Señor dice que nos destrozará sin remedio. ¿Qué es destrozar? Destrozar es romper en trozos. Es como una jarra, un jarrón muy bonito y se hace trozos, se destroza, se rompe.
pero sin remedio, ya no lo podemos pegar, no lo podemos componer. O sea, el olvidarnos de Dios, que dice uno, yo no odio a Dios, no lo rechazo, pero sí me olvido de Dios. El olvidarse de Dios conlleva precisamente el que uno quede destrozado, que uno se rompa, se disperse, se quiebre, haya pues eso que llaman los psiquiatras la esquizofrenia, la mente rota, donde no sabes dónde está, donde no sabes ubicarte, donde no sabes cuál es la verdad y después, aunque quiere componer los trozos, pues no puede porque ya no tiene remedio, ha destrozado sin remedio con un martillo. El que me ofrece acción de gracia, ese me honra. La acción de gracias, la Eucaristía, es una acción de gracia. Ahí no ofrecemos nada a Dios. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Jesucristo por esa Eucaristía. Vamos todos los domingos. El que ofrece acción de gracias me honra. De este modo estamos honrando a Jesús. Por eso vamos a misa diaria. Por eso vamos a misa dominical. Uno dice, no, es que esto que pasa es pecado, esto es un mandamiento de la iglesia. No, es una necesidad del ser humano y es una necesidad del creyente, ser honrado. Honrar a una persona que te ha dado la vida, honrar a tu Dios que te ama, que te quiere y que te espera para una vida eterna, que te hace vencer los males, la muerte con la resurrección, tal y como el propio Jesús nos lo dice. Pero es que mire usted, yo esto no lo creo. Y como no lo creo, pues no doy acción de gracia a Dios. Pues entonces usted se aparta de él. Y entonces usted ya está condenado, ya está juzgado. El juicio consiste en eso, según nos cuenta Jesús. Y el que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Así termina este Salmo 49. Si seguimos ese buen camino, el camino de querer honrar a Dios, haciendo acciones de gracia. Acción de gracia es cosas buenas, cosas buenas. Pero la acción de gracia más importante que hay, la cosa más buena es que Jesucristo nos entrega su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, en la acción de gracia, en la cena final, en la Santa Misa, la mesa santísima, donde se sentó con sus apóstoles y le dijo, hacer esto en conmemoración mía y entregarlo a los demás. Y se ha ido entregando, se ha ido propagando esa única y última cena a lo largo del tiempo y del espacio en cada una de las santas misas, por las personas delegadas, por aquellos apóstoles encargadas que al mismo tiempo el propio Jesucristo nombró y dijo, tomad y comed, que este es mi cuerpo. Esta es, digamos, una de las meditaciones que podemos hacer o que el Señor me ha inspirado en esta mañana, pues rezando precisamente este Salmo 49. Espero que alguna cosa os haya servido o os pueda servir para vuestra vida y especialmente para conocer y para amar más a los salmos y, y poder meditarlo, rezarlo tranquilamente y viendo en profundidad lo que cada uno puede encontrar y cada uno puede recibir por la luz de Dios. Muchas gracias por haberme oído y espero, si Dios lo permite, pues poder contaros mi reflexión o mi inspiración sobre otro salmo próximamente. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo cuando estéis viendo esto. Que lo pasen bien y que la paz del Señor les acompañe.